Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Felipe Tena Ramírez, y bajo la gerencia de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, agradece su presencia y da la más cordial bienvenida al maestro Jorge Randonera, de quien me permito leer una pequeña síntesis curricular. Actualmente trabaja como abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como profesor en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es abogado y licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República en Uruguay y máster en Estudios Latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios de América Latina, IAL, de la Universidad La Sorbonne de París, y candidato a doctorado de la misma universidad. Es autor de varias publicaciones sobre derechos humanos, ha participado como conferencista o ponente en seminarios y cursos especializados en diversos temas de derechos humanos en diversos países de la región y de Europa. Trabajó en Colombia en la Agencia de Cooperación Alemana GIS y se desempeñó como consultor en varias organizaciones como por ejemplo la USAID, el IIDH o la Procuraduría de la Nación de Colombia. El tema de hoy toca el control difuso y grupos en situación de vulnerabilidad, los deberes de actuación en caso que involucren a indígenas. Bienvenido, maestro. Demos un cordial aplauso, por favor. ¿Estamos bien? Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un gran honor estar acá, en esta bonita ciudad realmente maravillosa. Entonces, les propongo ya empezar con la ponencia de hoy, que ya presentaron la temática. Esencialmente, la ponencia que yo les propongo está enfocada a ver cuáles son los estándares que se pueden desprender sobre pueblos indígenas y tribales en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo tengo entendido que seguramente es uno de los órganos del derecho internacional de los derechos humanos que ha sido más vanguardista en la protección de esas poblaciones que pueden encontrarse en posición de vulnerabilidad, ¿no? Muy bien, iniciemos con la ponencia. Había preparado un PowerPoint, les comento, pero en realidad lo voy a guardar para mí el PowerPoint y no para ustedes, así no se distraen, porque mi experiencia es que todo el mundo se pasa leyendo y pierden atención. Entonces la ponencia de hoy se hará en dos partes, ¿no?, esenciales. La primera, que es una parte genérica, en la cual me gustaría desarrollar algunas consideraciones preliminares, que si ustedes vieron el video que está de presentación, que está en el sitio de la Corte Suprema, algunos temas ya los traté, entonces les pido perdón si reitero algunas cosas, pero bueno, me parece que son muy importantes algunos de ellos. Y en una segunda instancia vamos a ver cómo es que la Corte Interamericana, cómo los órganos del derecho internacional de derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra la Corte Interamericana, han desarrollado algunos estándares que se refieren a ciertos derechos específicos contenidos en instrumentos internacionales como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, y de qué forma se han interpretado cuando se tratan de pueblos indígenas o tribales. Muy bien, empecemos por entonces lo primero. Antes que nada me gustaría hacer dentro de la primera consideración preliminar, comentarles que muchas veces tenemos tendencia a hablar de poblaciones vulnerables, ¿no? No únicamente cuando hablamos de pueblos indígenas, sino de niños, de personas con discapacidad, etcétera, 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 ¿no? Muchísimas gracias. Yo no soy fan, por lo menos para lo que es de pueblos indígenas y tribales, hablar de poblaciones vulnerables, ¿no? Para mí hay que hacer una distinción. Una cosa es las poblaciones vulnerables, otra cosa es las poblaciones que pueden encontrarse en posición de vulnerabilidad en ciertas circunstancias, que en América Latina ocurre sistemáticamente con pueblos indígenas y tribales, ¿no? Digo, porque hay una situación de discriminación estructural aberrante en nuestro continente, ¿no?
pero no ocurre así en todos los lugares, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, hay poblaciones indígenas que no están en condición de vulnerabilidad, que son dueños de casinos, y ocurre lo mismo, por ejemplo, en Noruega, que hay poblaciones que pueden asimilarse con pueblos indígenas o autóctonos que no están en posición de vulnerabilidad de la misma forma que la entendemos acá. Entonces, es por eso que me gusta utilizar ese tipo de vocablos, ¿no? Que corresponde a la realidad latinoamericana, lamentablemente, pero que no es una población vulnerable de por sí. Por lo menos a mi entender, ¿no? Otra cosa que les comento es que ustedes saben que como trabajo en la Corte Interamericana, a veces pueden pensar que yo estoy hablando en nombre de la Corte. Yo no estoy hablando en nombre de la Corte, yo soy un funcionario de la Corte, entonces las opiniones que voy a expresar aquí son las mías y no son las del tribunal, ¿no? Segundo punto, muy importante, eso ya estaba en el video de introducción, es lo que se refiere a la interpretación de las normas, ¿no? Ustedes saben, tenemos instrumentos internacionales de derechos humanos que son generales y otros que son específicos, ¿no? Dentro de los específicos se está gestando paulatinamente una normatividad internacional que protege o que contempla la protección de pueblos indígenas y tribales. Pero esos instrumentos, primero, son mucho más recientes y no están ratificados por todos los países, y además no son tan completos como se desearía que sean. Entonces, ¿qué nos quedan? Nos quedan que tenemos esos instrumentos, pero también tenemos los instrumentos generales, como la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que ustedes ya creo que les habrán dicho 1.000.000 de veces, lo del control de convencionalidad, el control difuso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a hablar de ese tema que creo que está muy abordado en México desde hace un poquitos años, ¿no? Porque en otras regiones ese tema hace 20 años que se viene hablando, ¿no? Entonces la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un instrumento genérico, ¿no? Que tiene un catálogo de derechos más genéricos, es el que esencialmente le permite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o órganos como la Comisión Interamericana interpretar derechos para proteger a poblaciones tales como pueblos indígenas o tribales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que esos instrumentos fueron elaborados ya hace 40 años y en muchas oportunidades son imprecisos o son muy genéricos o simplemente, como es el caso de la Convención Americana, no se refieren específicamente a los pueblos indígenas y tribales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hace qué es lo que hacen órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Lo que hacen es tomar las disposiciones más genéricas que hay en esos instrumentos y utilizar lo que se llama un corpus juris internacional para darle contenido a ese derecho, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos el artículo 21, que es el artículo que protege la propiedad privada, cómo la Corte ha ido expandiendo un poco su significado, utilizando justamente todo lo que encontraba en el derecho internacional para darle contenido a una norma que es muy genérica y no contempla todas las situaciones a las cuales las ha extendido, ¿no? Aclaro que eso la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana no lo hacen únicamente con los pueblos indígenas o tribales, también lo hacen con, en realidad, todas las situaciones que se ven en las cuales se ven obligadas a aplicar la Convención de forma diferencial con respecto a una población determinada. Es decir, si yo quiero interpretar, por ejemplo, los derechos de los niños, ¿no? El derecho a la vida de los niños, bueno, el artículo 4, que es el artículo del derecho a la vida, no es suficiente. Yo voy a tener que acudir a la Convención Interamericana sobre Derechos del Niño para darle contenido a ese artículo. Lo mismo con el derecho a la identidad de los niños, etcétera, ¿no? Ocurre lo mismo ahora con una sentencia reciente con personas con discapacidad. Es decir, los artículos genéricos utilizamos el corpus juris internacional sobre el tema para darle contenido. Hacemos lo mismo con el tema de los pueblos indígenas. Eso es un punto que es muy importante entenderlo, ¿no? Y eso es lo que le ha permitido a la Corte Interamericana, pero también a la Comisión, elaborar todos los conceptos que ha ido elaborando a lo largo de estos últimos 10 años, yo diría, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las normas que utiliza el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para interpretar esos derechos, ¿no? Es decir, vimos que es el corpus juris internacional, pero ¿qué corpus juris, no? Esencialmente tenemos
algunos instrumentos importantísimos como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el 107 y sobre todo el 169. ¿No? Asimismo, la Corte Interamericana y la Comisión utilizan otro tipo de instrumentos ya más de soft law, ¿no? Que no son tratados, sino que son declaraciones como la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, e incluso está utilizando en algunas sentencias, en el caso de Saramaca contra Surinam, ha utilizado el proyecto de declaración americana que hay en este momento, que está dando vueltas en la OEA hace años, no se sabe cuándo va a salir, pero hay un proyecto, y considerando que eso de alguna forma es el receptáculo de lo que es una costumbre internacional, ¿no? Se ha tomado algunas disposiciones de ese proyecto para darle contenido a normas que están en la Convención Americana, ¿no? Por último, me interesa resaltar que, antes del por último, tenemos también informes de relatores, tenemos informes de relatores, tenemos resoluciones de comités de derechos humanos de Naciones Unidas, es decir, de otros órganos de derechos humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte ha utilizado también decisiones de la Corte Africana, ¿no? De la Comisión Africana, porque la Corte Africana casi no tiene ninguna sentencia. Y algo mucho más reciente, que es desde hace, yo diría, unos poquitos años, y en el caso de pueblos indígenas y tribales, a partir del caso Sarayaku, contra Ecuador, que es un caso muy interesante. Yo les dejé el resumen como bibliografía del caso. En ese caso, la Corte ha comenzado a interpretar conceptos que fueron elaborados por los derechos internos y por la jurisprudencia de las altas cortes internas. Entonces, una especie de diálogo jurisprudencial que hay entre la Corte Interamericana, los órganos internacionales, vamos a decir, de derechos humanos, y los tribunales internos. Entonces, eso es bien interesante porque un poco lo que dice el Tribunal Interamericano en ese caso es, a nivel de los estados, este concepto se ha ido consolidando también. Entonces, también nosotros tenemos que reconocerlo, ¿no? Y eso es un adelanto bastante interesante que vamos a ver cómo se sigue desarrollando en el futuro, ¿no? Hasta ahora, en materia de pueblos indígenas, hay una sentencia que se refiere a ese tema, que ha utilizado ese tipo de fuentes. Bueno, voy avanzando. Hay la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de los órganos del sistema interamericano han desarrollado conceptos, estándares sobre interpretación de derechos a pueblos indígenas a lo largo de estos últimos 10 años, yo diría, ¿no? 12 años. Tanto en casos contenciosos que fueron planteados ante la Corte o la Comisión, como de casos de medidas provisionales que protegen que tienen a cautelar los resultados de un proceso o que tienen a tutelar derechos fundamentales, ¿no? No los voy a detallar, pero el primero de ellos es el caso Aguas Tingui contra Nicaragua, que es un caso muy importante en el cual por primera vez la Corte extiende, y lo vamos a ver dentro de un ratito, que me interesa mucho que lo enfaticemos, el concepto de propiedad comunal, ¿no? Muy bien. Asimismo, ya les había mencionado también en el video de introductorio del curso la importancia de tener una definición o de tener criterios que nos permitan definir cuándo es que nos encontramos a los ojos del derecho internacional frente a poblaciones que puedan tener la protección prevista para los pueblos indígenas o los pueblos tribales, ¿no? O las comunidades. Es decir, ¿por qué digo eso? Porque hay situaciones en las cuales el derecho internacional no considera ciertas poblaciones como pueblos indígenas y pueden ser, por ejemplo, comunidades campesinas, ¿no? Y en ese caso no se aplicaría el régimen jurídico que se utiliza para los pueblos indígenas. Entonces es muy importante tener en cuenta esos criterios. El problema es que en el derecho internacional no hay una definición precisa, ¿no? Lo que sí hay criterios para determinar cuándo es que nos encontramos frente a poblaciones que puedan ser beneficiarias, si me pueden permitir el término, de una protección o de un régimen jurídico internacional de pueblos indígenas y cuándo no, ¿no? En general, esos criterios son criterios que tienen que ver con aspectos subjetivos y objetivos, ¿no?
Los aspectos objetivos, les mencionaba en el video también, que son aspectos que tienen que ver con los temas de continuidad histórica, con la conexión territorial, con las instituciones sociales, económicas, culturales que puedan tener esas comunidades que puedan tener esas comunidades, ¿no? Y los aspectos subjetivos se refieren más a aspectos que tienen que ver con la autoidentificación de esas comunidades como comunidades indígenas, ¿no? O tribales, insisto, ¿no? También les comentaba en el video, pero se los reitero y les pido disculpas si les resulta aburrido escucharlo de vuelta, y es muy importante entender que en ciertos países, yo no sé cómo es la situación en México, pero por ejemplo, si tomamos países como Perú, los pueblos indígenas no están catalogados por la legislación interna como pueblos indígenas. Muchas veces varios personas que sí son beneficiarias de la protección o que son beneficiarias del régimen jurídico internacional de pueblos indígenas son catalogadas por el derecho interno como campesinos o como minorías, ¿no? Es por eso que es importante que el operador del derecho tenga claro eso, ¿no? Y sepa cuándo es que, por control de convencionalidad, control difuso, puede utilizar esos criterios para aplicar un régimen jurídico, en un caso determinado, un régimen jurídico de pueblos indígenas. Muy bien. Perdón. Me olvidé de mencionarles, ¿no?, que la diferencia importante entre pueblos indígenas y pueblos tribales que ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte, pero también que figura en varios instrumentos internacionales, es que ustedes saben que la diferencia que existe entre los dos, que el pueblo tribal no es indígena a una región, ¿no?, sino que es de llegada posterior, ¿no? Si ustedes miran un poquito la jurisprudencia de la Corte o miran las guías de la OIT, ven que en nuestras Américas los pueblos tribales hay muchos, por ejemplo, en toda la zona del Caribe, de Centroamérica, ¿no?, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, ¿no?, en Honduras. Hay zonas, por ejemplo, en Colombia también que tienen que hay muchas poblaciones afrodescendientes que son consideran pueblos tribales, en Surinam, ¿no? Entonces no es un término que es así marginal, ¿no? Es una realidad que ha sido contemplada en numerosos casos en las instancias internacionales, ¿no? Muy bien. También les mencionaba, y esto es importantísimo, yo siempre a mis alumnos en el curso les digo que para explicar un poco la importancia en el derecho internacional del territorio para las poblaciones indígenas para las poblaciones indígenas y tribales el territorio es la vida, es todo, ¿no? Es decir, de repente para nosotros es una propiedad, ¿no?, para mí por lo menos, ¿no?, una propiedad privada, mañana la compro, la vendo. Para los pueblos indígenas no funciona así. Es decir, ahí es donde empieza y termina todo, ¿no? Entonces, es importante entender que proteger el territorio, cuando el derecho internacional protege el territorio de los pueblos indígenas, de alguna forma está haciendo posible que se garantice no solamente el derecho a la propiedad comunal, sino que también otros derechos que están atados a ese derecho, ¿no? Entre ellos el derecho a la vida, ¿no?, el derecho a la integridad, etcétera, 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 ¿no? Eso es algo que es completamente transversal a la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos humanos, ¿no? Hay que entender esa conexión fuerte que existe entre el territorio y los otros derechos, ¿no? Es decir, el derecho a la propiedad comunal y todos los otros derechos que están atados, ¿no? Por lo menos en la jurisprudencia de esos órganos, y también ustedes lo ven en el convenio 169 de la OIT, eso está muy claro explicado, ¿no? Es decir, y es por eso que siempre todos esos instrumentos y toda esa jurisprudencia le da tanta importancia a la protección del territorio y la propiedad comunal, ¿no?, porque es absolutamente central. Muy bien. Otro tema que les quería plantear es un poco el acercamiento que tienen los órganos internacionales de derechos humanos, en particular los órganos del sistema interamericano, que abordan un poco la temática de los derechos, la interpretación de los derechos a las poblaciones indígenas y tribales, las abordan teniendo en cuenta que
que a la hora de interpretar el principio de igualdad y de no discriminación, cuando se trata de pueblos indígenas, estamos ante una situación dual, es decir, el intérprete del derecho en estos casos tiene que estar consciente que estamos hablando de poblaciones ya de por sí que sufren una discriminación estructural, por lo menos en América Latina, tenaz, ¿no? Entonces, obviamente la interpretación de cada uno de esos derechos, los derechos contenidos en los instrumentos internacionales, tendrá que partir de esa premisa, ¿no? Es decir, de la premisa de que cuando estamos hablando del principio de igualdad, partimos de la base que las personas que estamos, las personas sobre las cuales estamos aplicando o analizando un derecho, ya están en situación de desequilibrio, de desigualdad estructural, ¿no? Eso es un primer punto. Y de segundo punto, hay que también entender la importancia de tener en cuenta una diferenciación adicional, que es la diferenciación que está dada por la cultura, ¿no? Es decir, hay que interpretar los derechos que están contenidos en la Convención Americana teniendo en cuenta esos dos criterios, ¿no? Que hay una discriminación estructural de base que existe y otra que es necesario interpretar los derechos de una forma diferente porque se trata de otras culturas, ¿no? Dentro de un mismo Estado estamos hablando. Para dar un ejemplo, y eso que a mí siempre me gusta mucho citar el caso de la jurisprudencia colombiana, porque yo considero que Colombia tiene seguramente los desarrollos jurisprudenciales más fantásticos en materia de derechos de pueblos indígenas. Cuando digo fantásticos es a nivel mundial, ¿no? Es decir, yo no conozco otro tribunal en el mundo que tenga las ponderaciones que hacen los colombianos, la Corte Constitucional, sobre cuando es que se encuentran frente a situaciones un poco límites, ¿no? Les doy ejemplos. La Corte Constitucional colombiana, y yo le voy a invertir 1 minuto o 2 para esto porque es muy gráfico, ha tenido que en varias oportunidades, por ejemplo, determinar si ciertas prácticas de pueblos indígenas colombianos o pueblos tribales eran contrarias a la Constitución, ¿no? Ustedes saben que allá creo que hay más de 100 pueblos indígenas diferentes en Colombia, ¿no? Son poquitos en población, son 3% de la población, pero tienen 100 pueblos indígenas diferentes con 100 sistemas jurídicos diferentes. Y además al igual que ustedes, es una nación plurinacional y el Estado tiene que respetar todos los regímenes jurídicos distintos de los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, llegan casos en los cuales el fuete, ¿no? El fuete como un castigo, ¿es tortura o no? Para nosotros sí. Pero la Corte Constitucional tuvo que conocer y decir, ¿la aplicación del fuete en esta comunidad indígena en particular es tortura o no? Y lo que hizo la Corte Constitucional es algo muy interesante, empezó a analizar la cosmología de qué es lo que significaba la aplicación de ese tipo de castigo corporal en esa cultura determinada y concluyó, de acuerdo, les recomiendo que lean esas sentencias, que en ese caso particular no era tortura, que en otros casos sí, pero en ese caso no. Hay muchísimos casos, los casos del cepo, los cepos, ¿no? Digo, la aplicación del cepo por parte de ciertas culturas indígenas. También la Corte Constitucional ha analizado un poco esos límites que hay entre el relativismo cultural y el universalismo, ha desarrollado argumentaciones que son dignas de que ustedes las lean para de repente inspirarse en su quehacer cotidiano cuando les toque ese tipo de casos, ¿no? Lamentablemente los órganos del sistema interamericano nunca han tenido que conocer sobre esos casos límites, ¿no? Casos de, por ejemplo, la oblación del clítoris. Eso es que hay ciertas comunidades en Colombia que lo hacen, ¿no? Bueno, la Corte Constitucional dijo que sí, que eso no era constitucional, ¿no? Digo, pero también con una serie de criterios jurídicos bastante desarrollados que vale la pena que ustedes lean. Muy bien, sigamos adelante. También me interesa plantear que recientemente la Corte, en el derecho internacional, pero también en varios regímenes jurídicos internos,
las comunidades indígenas, los pueblos tribales, las comunidades tribales, son considerados sujetos de derecho colectivo, ¿no? Es decir, una comunidad es un sujeto colectivo, ¿no? La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana hasta hace muy poco no reconocían esa realidad, reconocían que los derechos de los pueblos indígenas eran derechos para los miembros de los pueblos indígenas, para las personas, pero no un derecho de un sujeto colectivo, ¿no? Afortunadamente, en el 2012, la Corte Interamericana cambió su jurisprudencia y declaró violaciones, en un caso determinado, que es un caso contra Ecuador, violaciones contra el sujeto colectivo, ¿no? Eso es muy importante porque el discurso de la Corte Interamericana y los órganos del sistema interamericano en general, a lo largo de estos años fue: los estados tienen que reconocer los sujetos colectivos para proteger en mayor medida sus derechos a nivel interno. Pero era absolutamente absurdo que a nivel internacional no se lograba hacerlo, ¿no? Y le estaba ordenando a los estados llevar a cabo algo que ellos mismos no hacían, ¿no? Y la Corte Interamericana era muy criticada por eso, ¿no? Entonces, afortunadamente, eso ha cambiado recientemente y los estándares han ido avanzando con respecto a ese tema. Perfecto. Empecemos a hablar de los derechos, ¿no? Finalmente no estoy tan atrasado como yo pensaba, tenía miedo de que empezar a hablar y vienen esas exposiciones que a medida uno tiene pensado algo y a medida que se va acercando al final va apretando todo así y dando los titulares porque no tiene más tiempo de nada. Entonces yo no quería que se produjera eso, así que estoy contento porque nos quedan unos 45 minutos para hablarles en primer lugar del derecho a la vida, ¿no? Cómo ha sido interpretado el derecho a la vida en la jurisprudencia de estos órganos cuando se trata de pueblos indígenas, ¿no? Como yo les mencioné, en la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la vida, ustedes leen lo que dice el artículo 4 y no ven nada que se pueda aplicar de una forma diferencial a pueblos indígenas o tribales, ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué es lo que hizo la Corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 4.1, ¿no? Lamento tener que leerles, aunque sea un poquito. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, ¿no? Acá no hay rastro de algún tipo de aplicación que se le pueda hacer a un pueblo indígena, aplicación diferencial, ¿no? Sin embargo, la Corte Interamericana, este derecho, que es un derecho típicamente de abstención, ¿no? Es un derecho, por lo menos como está planteado en los sistemas, en esta convención, es una obligación de no hacer, ¿no? Es decir, no privarás a la vida arbitrariamente, ¿no? La Corte ha ido un poco desarrollando ese concepto y entonces, en primer lugar, dijo: ok, no son admitidos enfoques restrictivos al derecho a la vida, ¿no? Y en esencia empieza a decir: ese derecho comprende no solo el derecho de todo ser humano a no ser privado de la vida arbitrariamente, ¿no? El concepto negativo, ¿no? Digo, de no hacer. Me estoy cayendo acá. Segundo. Perdón. Ahí está. Se había trabado la silla para... yo no sé si quedó ahora alineada la grabación. Pero bueno, entonces les decía, entonces en esencia comprende no solo el derecho, la obligación de no hacer, sino que también el derecho a que se generen, muy importante, condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una vida digna a las personas, ¿no? Miren, ya va cambiando la cosa, ¿no? Y en el caso del derecho a la vida aplicado a pueblos indígenas, la Corte ha vinculado las obligaciones positivas, ¿no? Ya no estamos hablando más de obligaciones negativas, del derecho a la vida con lo que se llaman los DESC. Nosotros, esas palabras claves que tenemos, que DESC significa derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que, como ustedes sabrán, es un poco esos derechos que todavía están poco desarrollados en nuestra jurisprudencia, lamentablemente, ¿no? Pero afortunadamente cada vez más. Y entonces la Corte ha ido en su jurisprudencia vinculando el respeto de ciertos derechos económicos, sociales y culturales con lo que es la vida digna,
y por lo tanto con el derecho a la vida que tienen que respetar y garantizar los estados, ¿no? Es interesante en el caso Jaque Axa, que es un caso contra Paraguay, creo que es del 2005, 2006, en el cual una población indígena había sido privada de su territorio, ¿no? Es decir, no estaba viviendo en su territorio, estaba despojada de su territorio, estaba viviendo, si no recuerdo mal, al borde de una carretera, en condiciones absolutamente insalubres, infrahumanas, una cosa terrible. Y la Corte, en ese caso, hace un razonamiento bien interesante, ¿no? Parte del concepto de vida digna que yo les acabo de decir, ¿no? Y dice, bueno, para poder tener una vida digna, las poblaciones necesitan tener acceso a agua potable, a condiciones de salubridad, a condiciones de educación, etcétera, 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 ¿no? De esa forma se va a poder respetar el derecho a la vida digna, ¿no? Primer paso. Segundo paso, la Corte dice, cuando se trata de pueblos indígenas, la única forma de respetar el acceso a esos bienes jurídicos, vamos a decir, ¿no? A esos, es garantizando el acceso al territorio de esas poblaciones. ¿Me explico? El segundo tramo, ¿por dónde va? Es decir, únicamente yo puedo hacer posible un acceso al agua, un acceso a la educación, un acceso a la cultura, un acceso de esas poblaciones si yo no las privo arbitrariamente del territorio. Entonces, 1 más 1 igual 2, ¿cuál es la conclusión de la Corte? Es decir, para poder respetar el derecho a la vida digna de esas poblaciones, el Estado no puede privar arbitrariamente del territorio ancestral a esta población, porque si no, estaría violando el derecho a la vida digna, ¿no? Ese es un primer paso que hace la Corte Interamericana en una sentencia que yo les recomiendo leer. Lamentablemente no les podía dejar todo para leer porque creo que me habían limitado a 100 páginas y yo les di más todavía. Pero esa es una sentencia muy importante y bien interesante, ¿no? Miren cómo se juntan territorio, cultura y derecho a la vida, ¿no? La Corte va armando ese paquete, ¿no? En el caso siguiente, en el caso Saboya-Maxa contra Paraguay, que es una situación muy similar a la que yo le planteo, la Corte hace otro paso más, ¿no? Además del tema de la vida digna, dice, bueno, en este caso que habían ocurrido, habían muerto algunas personas, niños, por condiciones de salubridad en las cuales vivían, ¿no? Por enfermedades, etc. Entonces la Corte dice, ok, ya tenemos esto de vida digna, pero en el caso anterior la Corte había dicho, el derecho a la vida digna de las poblaciones de la población Jaque Axa no fue respetado, no fue garantizado. Okay. En este caso dice, ok, está lo de la vida digna, pero además el Estado conocía de la situación en la cual se encontraban estas poblaciones, no solamente conocía de esa situación, ¿no? Y eso lo prueban en el caso con denuncias, etcétera, sino que no hizo nada para revertirla. Es decir, no hizo nada ni para devolverle el territorio que les corresponde, ancestral, ¿no? Pero no solamente no hizo eso, sino que tampoco tomó medidas de emergencia, conociendo la situación de riesgo que corrían esas poblaciones. Y como consecuencia de todo eso, hay algunas personas que encuentran la muerte, ¿no? Entonces, la sentencia de la Corte dice, en este caso, el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida de estas personas, porque no lo garantizó. No lo garantizó cuando conocía la situación de riesgo real inmediato que corrían y no hizo nada para revertirlo. Muy interesante esta sentencia. Perfecto. Pasemos al derecho a la propiedad. Perdón, un detalle también que acá lo noté para mencionarlo. En el último caso contra Ecuador, de Sarayaku, que es el último caso de pueblos indígenas del año pasado, ¿no? En este momento en la Corte hay 4 casos más, hay uno que está por salir, que es un caso de Chile, y hay 2 casos de Honduras y un caso de Panamá, ¿no?
Pero por ahora el último caso es un caso que tiene que ver con una comunidad indígena. El último caso que ha salido, en 2012, es un caso contra Ecuador que tiene que ver con una comunidad indígena, los Sarayaku, que tenían un territorio ancestral de más o menos unas 130.000 hectáreas, territorio que fue en parte dado a una concesión, a una petrolera, ¿no? Entonces la petrolera lo que hizo es, llegó y empezó a hacer perforaciones, ¿no? Para saber si había petróleo abajo, y yo no sé si saben que las perforaciones esas implican poner explosivos, hacer explosiones para saber cómo el sonido rebota y no sé qué, yo no entiendo muy bien. El punto es que hay 1.400 kilos de explosivos en el territorio, una parte del territorio de los Sarayaku, ¿no? En ese caso fue bien interesante porque además fue la primera vez que la Corte hizo una visita in situ, ¿no? Y me acuerdo que fuimos, yo justo estaba en la delegación de la Corte, fuimos al Amazonas de Ecuador a ver a los Sarayaku, ¿no? Fuimos en helicóptero y nos mostraron la zona donde están los explosivos, es absolutamente inmensa, ¿no? Digo, una cosa increíble. En ese caso la Corte, dentro de las conclusiones a las cuales llega, dice lo siguiente. La Corte dice, acá se violó el derecho a la vida de las poblaciones por más que nadie había muerto, ¿no? Como consecuencia de estos explosivos, ¿no? Había otras circunstancias también, ¿no? Yo les cuento una partecita así del caso. Se violó el derecho a la vida porque se puso en peligro la vida de las poblaciones indígenas que vivían ahí al poner explosivos en sus territorios, en un territorio además donde ellos habitualmente llevaban a cabo actividades de caza, de pesca, de actividades también espirituales, ¿no? De alguna forma el Estado no garantizó que esas personas pudieran ejercer esas actividades sin peligro, ¿no? Entonces consideró que en este caso también se había violado el derecho a la vida por falta del deber de garantía, por más que nadie muriera, ¿no? Interesante. El derecho a la vida y el derecho a la integridad física, ¿no? Perfecto. Pasemos seguramente al derecho que la Corte ha desarrollado más, y seguramente me van a hacer todas las preguntas al final, que es el derecho a la propiedad, ¿no? Que eso es un tema muy espinoso, sobre todo cuando estamos hablando de las posibilidades de conceder, dar concesiones sobre partes o expropiar partes de territorios de pueblos indígenas o tribales, ¿no? Bueno, volvamos al tema de la definición. El artículo 21, que es el artículo de la Convención Americana que habla del derecho a la propiedad privada, dice algo que no tiene nada que ver con los pueblos indígenas. Dice, toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, ¿no? La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Artículo 21.2, ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por ley. Hay un artículo 3 que habla de la usura, pero un inciso 3, pero no es relevante. Imagínense, ustedes leen el artículo 21, ¿de qué forma nosotros vamos a poder interpretar algo que tenga que ver con las poblaciones indígenas? De ninguna forma. Por lo menos exegéticamente imposible. Pero, utilizando esos instrumentos internacionales que yo les menciono, la Corte realmente, la Comisión Interamericana y la Corte han hecho un trabajo de interpretación de ese artículo absolutamente extraordinario, ¿no? Para empezar, la Corte Interamericana consideró que el artículo 21, el que les acabo de leer, de la Convención protege el derecho de la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal. Es decir, ya dije, no, acá no se trata solo de un derecho a la propiedad privada clásico, ¿no? Esto también hay que entenderlo como un derecho a la propiedad privada comunal, ¿no? Entonces ya empieza a ampliar, ¿no? Ámbito de aplicación no es tan exiguo como aparentemente surge del texto, ¿no? Segundo, dice que la interpretación que hacen otros instrumentos internacionales indica que la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales, ya se van juntando más cosas, ¿no?, ligados a su cultura que ahí se encuentran, así como los elementos incorporales, tercer elemento, ¿no?, el territorio, los recursos naturales y los elementos incorporales, cementerios, árboles sagrados, etcétera, montañas,
que se desprenden de ellos deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana, ¿no? Eso lo dice en el caso Jacques Axe. Imagínense ya el paso que estamos dando, ¿no? En el caso de Sarayaku, que yo les acabo de comentar, la Corte constata en su sentencia que el ruido de las explosiones, escuchen bien lo que les voy a contar, ¿no? El ruido de las explosiones y cómo movía la tierra podría haber ahuyentado a los espíritus de la selva, ¿no? Ojo al gol, que eso es interesante, ¿no? No porque pensemos que hay espíritus ahí. Lo que sí pensamos es que las poblaciones que viven ahí piensan que hay espíritus. Y ustedes no pueden ir a dinamitar a esos lugares cuando ellos... es como si ustedes van a una iglesia y empiezan a... ¿no? Lo que es interesante es cómo la Corte ha interpretado la percepción que tienen esos pueblos de qué es lo que está pasando ahí, de forma incorporal, ¿no? Y eso está protegido también. Y está coprotegido en el 21. Bien, sigamos. Asimismo, entonces tenemos esos dos elementos, recursos naturales. Eso le duele a los estados terrible, ¿no? Digo, que ellos, es decir, que el artículo 21 de la propiedad comunal también hablen de los recursos naturales que están abajo, petróleo, minería, todo, árboles, ¿no? Eso es bien complicado, ¿no? Y vamos a ver ahora de qué forma se ha tratado esos temas. Pero además la Corte señala que la propiedad sobre la tierra, además de todo eso, garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural. Entonces ya se va agregando algo más ahí, ¿no? El tema de la identidad cultural, que está reconocida de acuerdo a lo que la jurisprudencia de la Corte, que vendría a estar de alguna forma incorporada en el artículo 21. Imagínense, ya está el artículo del derecho a la propiedad, ya no se parece en nada a lo que se pensaba que se podría haber parecido, pero además se está impregnando de elementos que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales. Perfecto. De ahí, en lo que se refiere al ámbito de aplicación, ¿no? Bueno, como yo les dije, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana en materia de propiedad es muy, muy rica cuando se trata de pueblos indígenas y tribales, ¿no? Y una de las cosas que se ha dedicado a desarrollar, esos órganos que se han dedicado, es cómo se debe acreditar el dominio, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya en el primer caso que yo les mencioné, el caso Mayagna, se dice que la posesión de la tierra deberá, es decir, bastar para que los miembros de las comunidades indígenas obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro. Entonces, esto es fuerte también, es el derecho consuetudinario, ¿no?, que servirá para determinar el goce y ejercicio del derecho de propiedad y como criterio de prueba en caso de conflicto con otros, por ejemplo, vamos a ver, adquirentes terceros que pueden ser de buena o mala fe, ¿no? Esto es importante, es decir, la posesión ancestral de la tierra tiene que ser reconocida, incluso si no hay un título, no hay un papel que lo acredite por parte del Estado. Y eso le gana, de repente, a otros tipos de propiedad mucho más recientes, ¿no? Vamos a ver en qué circunstancias. ¿Cuál es el efecto de dicho reconocimiento? Primero, que el Estado deberá registrar la propiedad, ¿no?, de acuerdo a su derecho interno, ¿no? De la forma que lo establece su derecho interno, tiene que registrar la propiedad comunal del pueblo, ¿no? Hay casos en los cuales, en el caso Mayagna, el Estado no lo había hecho y fue considerado que había violado el derecho en cuestión, ¿no? Segunda consecuencia, el Estado deberá proveer los mecanismos administrativos e institucionales para hacer efectivo ese derecho. Tercero, el Estado deberá tomar las medidas adecuadas para la demarcación y delimitación del mismo, ¿no? Es decir, registrarlo, que existan los mecanismos para hacer efectivo eso, pero además no es suficiente, hay que
demarcarlo y delimitarlo el territorio, ¿no? De otros territorios, entre otras cosas para proteger a las poblaciones de intrusos, ¿no? Como suele ocurrir en varios países de las Américas. Por ejemplo, en Colombia es muy frecuente ver eso, empresas madereras que vienen, se instalan, talan, ¿no? Y no pasa nada. Resumiendo, el derecho de propiedad consagrado en el contenido, en el artículo 21 de la Convención debe ser entendido de manera amplia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De tal suerte que tanto la propiedad privada de los particulares como la propiedad comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas quedan protegidos por dicha norma. Primer resumen de lo que dijimos. Segundo, el artículo que yo les menciono protege tanto las tierras de las comunidades indígenas o tribales como los recursos naturales que en ellas se encuentran. Muy importante. Necesarios para su supervivencia física o cultural. Tercero, los miembros de las comunidades indígenas o tribales que están en posesión de sus tierras tradicionales tienen el derecho a solicitar al Estado el reconocimiento legal de la propiedad. ¿Ok? Hasta ahora, esto es un resumen de lo que... Avancemos un poquito. Si han perdido la posesión de las tierras tradicionales y estas no han sido adquiridas de buena fe por terceros, mantienen el derecho a la propiedad. Es decir, hipótesis, pierden el derecho, ya no tienen más la posesión, ¿no? Y se instalaron unos terceros de mala fe. Aún así, el pueblo indígena o tribal mantiene el derecho a la propiedad constitucional que tiene que ser reconocida por el Estado. En el caso en que las tierras han sido adquiridas de buena fe por terceros, las comunidades indígenas o tribales tienen el derecho a solicitar su devolución. Eso no quiere decir, y aquí me van a matar mis amigos indigenistas, que se deba dar lugar a la devolución, ¿no? Es decir, tienen el derecho a solicitar la devolución de esos territorios si fueron adquiridos por un tercero de buena fe, pero no quiere decir que el Estado siempre tenga que otorgar esa devolución. Depende de un montón de cosas, ¿no? El derecho a solicitar la devolución o restitución de las tierras puede caducar por el transcurso del tiempo. Este es el punto, ¿no? Digo, si hay una comunidad indígena que se ve alejada de su territorio, ya pierde el contacto con la tierra, el nexo con su territorio, durante un periodo prolongado de tiempo, en ese caso perdería de alguna forma el derecho a solicitar la devolución, ¿no? La jurisprudencia de los órganos internacionales no habla de cuánto tiempo, ¿no? Entonces habría que ver en el caso a caso. Eso tiene una excepción. La excepción es que se demuestre que las comunidades indígenas o tribales mantuvieron, a pesar de no estar en posesión del territorio, mantuvieron una relación con la tierra que ya no poseen, ¿no? Segunda excepción, que a pesar de no tener ningún tipo de relación con esa tierra, haya una circunstancia, por ejemplo, de que unas amenazas o un peligro para ellos que les impida tener esa relación, ¿no? Eso es muy común, por ejemplo, verlo en países como Colombia, en los cuales tristemente hay una situación de conflicto armado que todavía perdura, y en las cuales varios grupos armados, no solamente la guerrilla, sino los paramilitares o otros, narcoparamilitares, narcoguerrilla, guerrilla, en fin, hoy en día hay unos mix que ni se imaginan, se apropían de los territorios, no solamente de poblaciones indígenas, sino de comunidades afrodescendientes, de campesinos, ¿no? Tienen 5 millones de desplazados en ese país, y explotan esos territorios para cultivos legales o ilegales o para extracción de minerales, etc., ¿no? Y muchas veces volver al territorio, querer mantener un tipo de relación con la tierra, es una cosa de sentencia de muerte, ¿no? Entonces, en ese caso, esa situación estaría contemplada por el derecho. Y a pesar de que no tendrían ni la posesión por un largo periodo de tiempo, ni la relación con la tierra, el hecho de que las amenazas de poder que se les puedan plantear o los peligros para su vida harían que el derecho a la devolución perduraría para ellos, ¿no? El derecho a solicitar la devolución. Cuando estamos en una ponderación entre derechos a la propiedad privada individual y la propiedad colectiva, ¿no?, comunitaria, puede plantearse varios eventos, ¿no? Puede plantearse el evento en el cual
la propiedad comunal le gane a la propiedad privada y se le diga al particular, te tenés que darle estos territorios a los pueblos indígenas. En ese caso, obviamente, el Estado tiene que otorgar una justa indemnización a los particulares, ¿no? Esa. Segunda posibilidad, puede ocurrir al revés, ¿no? En que el Estado diga no a la comunidad indígena al cual se trate o tribal, diga no, acá vos no le estás ganando a este particular. El derecho a la propiedad de este particular, por motivos fundados, objetivos, etcétera, es más fuerte que el tuyo. Puede ocurrir eso, ¿no? Que se haga una ponderación y como resultado de la ponderación, como resultancia, se diga que no. En ese caso, el Estado está obligado a ofrecer tierras alternativas equivalentes a la comunidad indígena. Imagínense, por ejemplo, las tierras fueron inundadas, se construye una represa, fueron inundadas, chao, no existe más las tierras, están abajo del agua, ¿no? Entonces, ¿ahí qué se les va a devolver? Imposible. Pero sí, lo que se puede hacer es ofrecer una tierra equivalente alternativa, ¿no? O, si la comunidad indígena decide que no, o tribal, ¿no?, decide que no, también se le puede ofrecer una compensación. De todas formas, en esos casos, en cualquiera de esas circunstancias, como se trata de poblaciones indígenas, hay que respetar la forma de esa comunidad determinada de tomar decisiones, ¿no? Y se le debe consultar. Vamos a ver después lo que es la consulta previa, que es un tema muy interesante, muy importante por lo menos. Perfecto. Esto me lleva a el siguiente punto. Ustedes saben que ningún derecho humano, ninguno, es absoluto. Yo pienso que ya se lo habrán dicho todos los ponentes que vieron. Es decir, eso, primero hay que tener claro eso. Ni siquiera el derecho a la vida es absoluto, ¿no? Es decir, yo puedo en algunas circunstancias privarle de la vida a otra persona. Por legítima defensa, si estoy en el marco de un conflicto armado, el derecho internacional humanitario me permite matar a una persona. Increíblemente, pero sí. Entonces, de alguna forma, ningún derecho humano que está en los catálogos de derechos de sus constituciones, de los instrumentos internacionales, es absoluto. En algunas circunstancias puede ceder ese derecho frente a otro, ¿no? Bueno, de la misma forma que ocurre con todos esos derechos, ocurre con el derecho a la propiedad. Si no, imagínense, si ocurre eso con el derecho a la vida, no va a ocurrir con el derecho a la propiedad. Pero, obviamente, uno no puede restringir un derecho así nomás. De la misma forma que ningún derecho es absoluto y todos son restringibles, para restringirlos tienen que ocurrir un montón de supuestos para que sean restricciones legítimas, ¿no? En general, cuando estamos hablando de ponderaciones de derechos, imaginen, yo qué sé, el derecho a la libertad de expresión versus el derecho al honor, ¿no? Dos derechos que están en competencia, a veces en tensión. Lo que hacemos siempre es, cuando decidimos que gane a uno o a otro, siempre vemos que se cumplan una serie de requisitos, ¿no?, para restringir ese derecho. Un primer requisito, que es el mismo también para el derecho a la propiedad, que sea colectiva o que sea propiedad individual, es que la restricción tiene que ser legal, ¿no? Parece obvio, pero eso es el primer requisito. Segundo, que tiene que ser, tiene que tener una finalidad legítima, ¿no? Yo no puedo restringir un derecho, por ejemplo, imagínense, alejémonos un poco del 21, el derecho a la libertad de una persona, ¿no? Yo no puedo restringirlo, por ejemplo, para aplicarle una detención preventiva, no puedo si no hay los fines legítimos, que son dos. Es el peligro para la prueba o el peligro de fuga. Si hay no hay un tercer fin legítimo. Si es por un tercer motivo, ya la privación a la libertad preventiva es ilegítima, ¿no? Bueno, acá le ocurre lo mismo. Tiene que haber una razón legítima para privar del derecho a la propiedad, ¿no? Si es para que una corporación se enriquezca y no para un interés público o social, ya ahí el test, vamos a decir, se cae en el segundo paso. Ya ni siquiera seguimos analizando el resto de los elementos. Esa restricción al derecho a la propiedad es ilegítima, no cumple con la finalidad
legítima y por lo tanto viola el derecho a la libertad contenido en el artículo 21. ¿No? Tercero, la restricción tiene que ser necesaria. Es decir, no es suficiente con que sea legal, con que sea legítima, también tiene que ser necesaria. Si yo de repente necesito construir una carretera, ¿por dónde pasa ahí? ¿No? Pero, ¿por qué tiene que pasar por el territorio indígena mi carretera? ¿Puede pasar por acá, por acá, por acá, por acá? ¿No? ¿Por qué por el territorio indígena? Es decir, de 10 posibilidades que tengo, ¿por qué tengo que sacarle el territorio a estos pueblos indígenas? De repente, si yo tengo una alternativa mejor, entonces no es necesaria la medida. ¿No? Y por último, en los test de restricción de derechos clásicos, la medida tiene que ser estrictamente proporcional a la restricción. Es decir, que la restricción no debe presentar un sacrificio exagerado al derecho en cuestión frente a las ventajas que se obtienen de ella. ¿No? Para seguir con el ejemplo de la carretera, si yo voy a hacer una carretera y obtengo un atajo de 500 metros o de 1 kilómetro a los que van por la carretera con respecto a lo que había antes, y para eso lo que yo estoy pidiéndole es a la comunidad indígena que renuncie a su derecho a la propiedad comunal, es absolutamente desproporcionado. ¿No? Puede ser necesario porque puede ser la única vía, pero no tiene proporción el sacrificio que yo le pido al derecho a esta comunidad con los beneficios sociales que se sacan. ¿No? ¿Me explico? Sí. Bueno, cuando se trata de pueblos indígenas, de propiedad comunal, a esos requisitos de restricción de los derechos clásicos, que funcionan para todos los derechos, se suma otros requisitos adicionales. Lo habrán visto ¿no? Y ese requisito adicional, la Corte Interamericana lo ha desarrollado y dice lo siguiente, es decir, es un quinto elemento, vamos a decir. Cuando se trata de pueblos indígenas tienen que estar estos 4 elementos, pero además, incluso si se cumplen estos 4, no es suficiente, tiene que haber un quinto elemento. ¿No? Ese quinto elemento es que la privación al derecho a la propiedad no implique una denegación de subsistencia como pueblo. ¿No? Es decir, si estamos aniquilando a ese pueblo indígena como pueblo con la privación al derecho con esa restricción, yo no puedo llevar a cabo esa restricción. Ahora, ¿qué quiere decir la denegación de subsistencia como pueblo? Bueno, la Corte Interamericana ha desarrollado elementos para determinarlo. Entonces dice, bueno, para que no haya denegación de subsistencia tiene que haber 3 elementos que se cumplan. Primer elemento, asegurar la participación efectiva según los usos y costumbres de la población en todo plan de desarrollo, inversión, exploración, extracción, que incluya el deber de consultar activamente y previamente a la comunidad. ¿No? Es decir, consulta previa. Si no hay consulta previa, chao, la restricción es ilegítima. Entonces, tiene que haber una consulta previa. ¿No? Segundo, garantizar, no es suficiente con la consulta previa, hay que garantizar que los miembros de la comunidad se beneficien razonablemente del plan, de forma equitativa y aceptable. ¿No? Si yo estoy planteando un proyecto de desarrollo para sacarle oro a una mina que está, y le estoy dando a la comunidad indígena 0.000001 de lo que yo saco, es absurdo. ¿No? Ahora, también es cierto que no hay un criterio claro sobre cuánto es suficiente. Es decir, a veces, ustedes saben muy bien, los abogados somos muy para algunos conceptos no tan claros, ¿no? Está muy bien el estándar, tenemos que compartir los beneficios, pero ¿qué quiere decir compartir? ¿Cuánto es compartir? ¿No? La jurisprudencia nunca ha dado criterios claros para determinar cuánto, simplemente ha dicho en un caso, bueno, esto no es suficiente. ¿No? Tercer elemento, realizar un estudio previo de impacto ambiental y social, ¿no? Por entidades independientes y técnicas antes de otorgar concesiones. Es decir, 2 palabras, tiene que haber consulta previa, compartir beneficios y tiene que haber un estudio de impacto ambiental. ¿No? Que no es cualquier estudio, no es como en el caso que les planteamos, yo no sé si estuvieron viendo el caso que está planteado, el caso hipotético, que en el caso hipotético era
la misma empresa que iba a desarrollar la actividad a la que hacía el impacto ambiental. Ridículo, ¿no? Como ocurría también en el caso Sarayaku, ¿no? Es decir, ¿no? Por más que haya supervisión del Estado, digo, en principio, ¿no? Podría llegar a participar la empresa, pero no puede ser los que dirigen la batuta, ¿no? Digo. Bueno, empecemos por la consulta, ¿no? Que es lo más importante, es de lo que se está hablando más ahora, ¿no? Y van a llegar muchas sentencias, van a haber sobre consulta previa, y en los estados es crecientemente lo que más genera problemática, ¿no? Y no es fácil hacer una buena consulta previa, es muy difícil, ¿no? Bueno, para volver al caso colombiano, que es el que yo conozco mejor, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de leyes que la Corte Constitucional se ha tumbado porque no hubo una buena consulta previa, ¿no? Pero un montón, un código rural, todo, es decir, entonces, es muy difícil hacer una buena consulta previa. Bueno, primero, ¿qué es lo que protege una consulta? Una consulta previa. En general, los territorios tradicionales, los recursos naturales ligados a la cultura del pueblo que vive en esos territorios, elementos incorporales, ¿se acuerdan lo que yo les mencioné recién? Y todos los otros derechos contenidos en la Convención. Hay un debate entre juristas que trabajan los temas de pueblos indígenas que dicen, bueno, la consulta previa únicamente hay que hacerla para proteger el derecho a la propiedad, ¿sí o no? ¿No? Obviamente el 99% de las veces se ha visto aplicada cuando hay un derecho a la propiedad involucrado, ¿no? Comunal. Pero en realidad yo soy de la postura, con varios otros colegas de la Corte, y de alguna forma en el caso Sarayaku ha comenzado a plasmarse ese tema, es que en realidad la consulta previa tiene que ver más con la obligación de garantizar los derechos de las poblaciones indígenas, garantizarlos de forma diferencial. Entonces habría, de alguna forma, cuando estamos implementando cambios en una legislación, etcétera, que pueden afectar diferencialmente a los pueblos indígenas, habría también que llevar a cabo un proceso de consulta previa para el mismo, ¿no? Imagínense para protección de derechos políticos, para temas religiosos, ¿no? De todas formas, ustedes, yo calculo que en su quehacer van a estar más enfrentados a consulta previa aplicado al derecho a la propiedad, ¿no? Porque es lo que suele ocurrir siempre. Pero mi punto era que eso no está restringido al derecho a la propiedad, sino que abarca otras dimensiones de otros derechos, ¿no? Quedan 10 minutos, estoy bastante bien con el tiempo todavía. Bien, el deber ¿qué es lo que implica el deber de consultar correctamente? Es decir, primero, en el caso que yo les dejé en el sitio web de la comisión, de la Corte, es que era un caso que yo pretendía que me desarrollaran bastante el tema de la consulta, ¿no? Porque era un caso donde la consulta previa claramente estaba mal hecha, ¿no? Una consulta previa bien hecha implica que el Estado acepte y brinde información. Es decir, no es solamente en un lado, no es yo hombre blanco, voy a explicarte cómo voy a hacer el proyecto. No, es decir, yo voy a ir a discutir contigo si es posible hacer un proyecto, si estás de acuerdo con que lo hagas, con que lo hagamos, y de qué forma sería mejor hacerlo. Es decir, yo también tengo que recibir información por parte de la comunidad. Es un diálogo. Una consulta previa no es yo te voy a informar de qué es lo que voy a hacer. No, ya partimos mal, ¿no? Es un diálogo de intercambio de información constante, ¿no? No es solamente a un momento determinado X en el tiempo, se tiene que prolongar en todas las etapas de los desarrollos de un proyecto, ¿no? Incluso desde las etapas iniciales. Debe realizarse de buena fe, es decir, no puede haber una consulta previa, ya que lo hacemos para hacer check, ¿no? Bueno, ya sabemos que no va a funcionar, pero te pregunto, ¿no? No, tiene que ser una consulta previa hecha de buena fe. En el caso, por ejemplo, en el caso Sarayaku, la empresa es la que dice la consulta previa, además, pero era interesante porque en ese caso la empresa fomentó rivalidades dentro de la propia comunidad indígena. Entonces empezó a comprar a algunos indígenas,
¿no? A ofrecerle cosas, y se generó una asociación indígena paralela que se empezó a pelear con la primera, y se generó también problemas con otros indígenas de alrededor. Entonces, al final, fue una catástrofe para los pobres Arayaku, que quedaron completamente... eran discriminados por el Estado y discriminados por los otros indígenas de la región, se generaron fracturas dentro de las mismas familias, etc. Y eso fomentado de alguna forma por el Estado, ¿no? Tienen que ser, los procedimientos de consulta previa tienen que ser culturalmente adecuados, ¿no? No puede ser... yo sé que el pueblo indígena no habla castellano, es muy común, ustedes saben, en muchos lugares de América Latina, y yo ni siquiera tengo un intérprete, ¿no? O voy y no me dirijo a las autoridades de ese pueblo indígena, ¿no? Sino a las que yo pienso que son, agarro a otras autoridades y no respeto la forma de organizarse políticamente que tiene y culturalmente esa comunidad, ¿no? Les dije en las primeras etapas del proyecto hay que consultar. El Estado debe asegurar que los miembros tengan conocimiento de los posibles riesgos, ¿no? Es decir, cuando hay consulta previa también tiene que estar en el medio el estudio de impacto ambiental. Yo, si voy a hacer un proyecto, tengo que informar a las comunidades de qué es lo que pienso hacer o lo que me gustaría hacer y que me gustaría conversar con ellos, pero además cuáles son los riesgos para ellos, para su cultura, para el medio ambiente, etcétera. El estudio de impacto ambiental, eso no está tan desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero sí también hay varios autores, y yo coincido con ellos, que incluso en el estudio de impacto ambiental tiene que haber un proceso de consulta previa. Es decir, porque muchas veces quien está en mejor posición de conocer sobre qué es lo que va a pasar en su territorio, en su cultura, que los mismos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ellos también se les tiene que dar participación en el estudio de impacto ambiental. Entonces, imagínense, es un proceso de diálogo constante todo esto, ¿no? Perfecto. Bueno, hay muchos más requisitos que ustedes lo podrán ver con la bibliografía, pero sí quiero abordar uno de los temas más importantes en estos minutos que me quedan, y si puedo hablar de otros temas más, pero sobre todo este tema es muy importante, ¿no? Y es el tema que más hace gruñir a los gobernantes, que más hace mirar a la gente con desconfianza este tema de la consulta previa, es el tema del consentimiento, ¿no? La consulta previa, y después de hacer una consulta el pueblo indígena me dice no, ¿qué pasa? ¿No? Me dice, bueno, está todo muy bien, hiciste muy bien la consulta adecuadamente, todo, hubo buena fe, todo, estaba la consulta previa encaminada a obtener el consentimiento, porque eso es otro requisito, pero yo no quiero que traigas tu bulldozer acá y pongas, no quiero. ¿Qué pasa con eso? ¿Es vinculante o no es vinculante? Los estados, muchos dicen que si se considera vinculante un poco esa opinión de la comunidad, se le estaría dando un derecho de veto sobre proyectos de desarrollo, ¿no? Bueno, sobre ese tema hay varias posturas, ¿no? Primero, vamos a ver qué es lo que dicen los instrumentos internacionales. Yo sé que ya les hablé mucho, pero este es un tema muy importante, ¿no? Primera posición, ¿qué es lo que dice el convenio 169 de la OIT, que es el convenio de alguna forma, el derecho más duro internacional que hay es ese, ¿no? Bueno, en el artículo 16 dice, cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de los pueblos indígenas se considere necesaria, es decir, sacarlos de sus territorios, solo deberán efectuarse con su consentimiento. Aparentemente el artículo dice, si los tipos no están de acuerdo, no se pueden desplazar, ¿no? Pero, cuando no puede obtenerse su consentimiento, dice el artículo, el traslado y la reubicación solo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas cuando haya lugar y en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. Es decir, el tratado que tiene más fuerza vinculante que hay hoy en día, sí, en temas de desplazamientos de comunidades indígenas de un territorio, plantea que se pueda eventualmente dar, ¿no? Es decir, no plantea una vincularidad del consentimiento. Perfecto. Veamos una segunda fuente, que es la Declaración Universal sobre los pueblos indígenas. Dice, el artículo 10 dice, los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios.
No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ¿no? Ni sin un acuerdo previo sobre la indemnización justa y equitativa y siempre que sea posible la opción de regreso. Es decir, un poco lo que dice la declaración es al revés, o no sé si al revés, pero ya es mucho más vinculante que lo que dice el convenio 669 de la OIT, ¿no? Asimismo, el artículo 29 dice: los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de pueblos indígenas sin su consentimiento. Entonces hay una segunda, ahí está el tema de que no serán desplazados, pero además no se puede almacenar sustancias tóxicas en sus territorios. Eso lo dice la Declaración Universal. Entonces, ahí tenemos una segunda elemento de respuesta. ¿Qué dice la Corte Interamericana? La Corte Interamericana, van a ver que es mucho más garantista para los derechos de los pueblos indígenas. Además de esas dos circunstancias que yo les planteo que están en la Declaración Universal que la Corte retoma, agrega una tercera circunstancia en la cual hay que pedirle o sí el consentimiento a los pueblos indígenas, y es si se trata de planes de desarrollo de inversión a gran escala que tengan un mayor impacto o impacto significativo en el uso y goce de sus territorios, se requiere no solo consultar, sino obtener consentimiento libre, informado y previo, según sus costumbres y tradiciones. Cuando se trata de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que podrían afectar la integridad de las tierras y recursos naturales, el Estado tiene la obligación no solo de consultar, sino también de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Entonces, como ustedes ven, el derecho internacional da un abanico de respuestas, yo no sé si son opuestas, pero distintas, ¿no? Mi posición personal es que yo soy más conservador y yo no estoy favorable al derecho al veto, ¿no? Yo creo que la Corte, en el caso de Saramaca, se extralimitó, fue demasiado lejos. Y me sorprendería que la Corte vuelva a repetir el criterio, ¿no? Y además eso es un criterio jurisprudencial, no es un criterio de un tratado, no es un criterio ni siquiera de una declaración, es una sentencia de una Corte en un momento determinado en el tiempo, ¿no? En el caso Sarayaku, la Corte ha tenido la oportunidad de reiterar ese criterio. Y si ustedes leen esa sentencia, en ningún momento habla de esos obiter que sí había planteado en el caso Saramaca. Entonces, quizás me equivoque y la Corte continúe con su jurisprudencia, la Corte Interamericana. Pero sepan un poco ahí, como aplicadores del derecho, que tienen un poco ahí distintas respuestas de distintas fuentes del derecho internacional, ¿no? Perfecto. Quiero hablarles de... Yo sé que ya llegamos al tiempo que me habías planteado, 30 segundos faltan, pero había planteado 1 hora y 10, entonces hicimos 1 hora y 9 y 30. En cuanto a los artículos 8 y 25, ¿no? La Corte ha dicho que no es suficiente con la protección que se plantea en el artículo 21, también tiene que existir recursos para hacer efectivos esos derechos, ¿no? Tienen que ser recursos idóneos y eficaces, ¿no? ¿De qué me sirve que mi legislación interna tenga una maravilla de derechos para los pueblos indígenas y no tengo ningún mecanismo para hacer efectivos esos derechos, ¿no? Entonces, es por eso que la Corte ha desarrollado de alguna manera que deben estar disponibles para los sujetos de derecho que sean pueblos indígenas o tribales, esos recursos que sean idóneos y efectivos para corregir las situaciones que se infrinjan, ¿no? Y que además tengan en cuenta las particularidades culturales de los pueblos, ¿no? Entonces, una cosa es la existencia y otra cosa es, no es suficiente con que existan, también tienen que, además de existir y de ser idóneos, tienen que funcionar adecuadamente, ¿no? ¿De qué me sirven también de tener unos recursos sensacionales, pero mis operadores judiciales no saben o no los están aplicando correctamente, ¿no? Entonces, de alguna forma, el tema de los recursos es en esas dos dimensiones, la existencia del recurso y que operacionalmente funcione, ¿no? Efectivamente. Bien.
me salteo un poco el tema de los derechos políticos, es una pena porque hay bastante jurisprudencia sobre eso. Llego a la parte de reparaciones para un poco respetar el planning del tiempo. Como ustedes saben, la Corte Interamericana, y ahí yo creo que no sé si vieron ya reparaciones, ha tenido, los órganos del sistema interamericano han tenido una forma bastante peculiar de ordenar reparaciones a los estados, ¿no? En general, las reparaciones que se ordenan trascienden el ámbito únicamente pecuniario, ¿no? y llegan a muchos otros ámbitos. Entonces, por ejemplo, se puede ordenar en un caso determinado al Estado que pida disculpas públicas a las víctimas por haber violado derechos, o se puede ordenar a un Estado que reforme legislaciones, o, en fin, que construya monumentos, que se hagan películas, puede ordenar que se brinde un tratamiento médico y psicológico a las víctimas. En fin, como ustedes ven, un universo muy muy amplio de medidas que la Corte suele ordenar a los estados. En caso de pueblos indígenas, las reparaciones ordenadas, en general las que están ligadas al territorio, tienen que ver con órdenes de delimitar y demarcar los territorios de las propiedades, ¿no? De entrega de tierras ancestrales cuando fueron usurpadas y fueron desposeídos los pueblos indígenas de las mismas, de adecuación de la legislación interna para hacer efectivos esos derechos de propiedad. Si, por ejemplo, yo tengo una legislación interna deficiente en temas de consulta previa, ¿no? O en temas de recursos. Por ejemplo, en el caso de Sarayaku, que yo les mencioné, el de los explosivos, la Corte ordenó al Estado retirar todos los explosivos, ¿no? Y eso es todo un problema, porque además para retirar los explosivos tienen que traer maquinaria al territorio indígena, que es muy pesada, entonces también, y eso tienen que pedir para entrar con la maquinaria, tienen que consultar con el pueblo, entonces eso tarda años, pero bueno. Otro tipo de medidas que ha ordenado la Corte es las medidas que buscan paliar la situación de vulnerabilidad de las comunidades, ¿no? que están padeciendo en ese momento. Las de corto plazo, por ejemplo, implican la entrega de suministros básicos para hacer frente a situaciones de emergencia, y en mediano y largo plazo la creación de fondos y programas colectivos que permiten a la comunidad hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, buscar cambiar estructuralmente esas situaciones. Por último, les comento que asimismo la Corte, para al momento de terminar las reparaciones, ha tomado en cuenta elementos de la cultura de esos pueblos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Alibutu, que es una sentencia de los años 90 contra Surinam, las víctimas eran un pueblo indígena, los Saramaka, que después también hubo una sentencia con los Saramaka, y la Corte en ese momento ordenó pagarle a los familiares de víctimas. El problema es que en ese momento los Saramacas se regían por su derecho consuetudinario, su derecho tradicional, para determinar las relaciones familiares. Y entre otras cosas, tenían la poligamia, ¿no? Que estaba prohibida por el régimen nacional de Surinam. Entonces Surinam decía, no, yo no le voy a pagar a las, yo qué sé, X esposas que tenía fulanito de tal, porque eso está prohibido en mi país. Y la Corte dijo, a mí no me importa. Es decir, vos tenés que pagarle a las esposas, ¿no? Teniendo en cuenta el régimen jurídico de la comunidad, es decir, el que tradicionalmente fue reconocido como tal por la comunidad, independientemente de lo que diga la legislación nacional. Nosotros lo que nos importa para determinar la relación familiar es lo que dice el derecho consuetudinario de los Saramacas. Interesante, ¿no? En el caso también termino con esto, en el caso de Bámaca, contra Guatemala, también para calcular el lucro cesante de una... Bámaca es un caso espantoso, una desaparición forzada que hubo en Guatemala. Ustedes saben que es uno de los pocos países de América Latina en el cual hubo un genocidio, ¿no? Recientemente de poblaciones indígenas, y para calcular el lucro cesante que iban a recibir los padres por la muerte de un hijo, la Corte tomó en cuenta que, según la costumbre maya,
el hijo mayor suele hacer aportes de sostenimiento a los padres o a los hermanos, ¿no? Entonces, al desaparecer ese señor, se calculó que ya no podía hacer lo que culturalmente corresponde, de acuerdo a la cultura maya, de darle dinero a los padres y a los hermanos para la manutención. Entonces, y eso se tuvo como lucro cesante para que se ordene el pago a esas personas, ¿no? Muy bien, ya terminé con la conferencia, pero antes de las preguntas, les comento que sí me había comprometido en la guía en hacer algunos comentarios sobre el caso práctico que les fue sometido a ustedes. Yo no sé si varios de ustedes lo hicieron, pero un caso práctico que tenía que ver con la consulta previa y sobre los requisitos de la... No, yo me los veo medio perdidos. Casi, ¿no lo hicieron ustedes? No. No todos están participando. Ah, ok, entonces no. Rebobino, olviden lo que les dije y pasemos a las preguntas. Muchas gracias, por cierto. Sí, muchas gracias. Quiero hacerle dos preguntas. La primera, si en la Corte Interamericana ha habido algún asunto de México. La segunda pregunta es cuando en la Corte Interamericana llega algún asunto de un pueblo indígena, ¿es requisito o se exige que el defensor o la persona que exponga el asunto sea un abogado que pertenezca a ese pueblo indígena? Gracias. Ok, empiezo por la segunda. No es necesario que los abogados, los representantes de las presuntas víctimas sean indígenas o sean... pero sí es alguien que está designado por la comunidad. Entonces, de alguna forma, la práctica de la Corte estaría en armonía con sus principios de que sea la misma comunidad, de acuerdo a sus métodos tradicionales, que seleccionen a las personas que los van a defender ante las instancias internacionales, ¿no? Lo segundo es, en México tiene muchos casos muchísimos de no indígenas, ¿no? Hay un caso dos casos en los cuales las víctimas de una tortura y una violación sexual habían sido indígenas, ¿no? Pero no es una sentencia que trata sobre derechos de los pueblos indígenas, es casualmente las víctimas en ese caso eran indígenas, ¿no? Es el caso de Inés Fernández, y hay otro caso que es el caso Cabrera contra México, ¿no? Se dice algo sobre algunas características que hay que tener en cuenta a la hora de investigar, ¿no? Pero no es un caso que trata sobre derechos de los pueblos indígenas. Ese es mi punto, ¿no? En el caso de México. De los casos sobre pueblos indígenas esencialmente son de Nicaragua, de Paraguay, de Surinam, hay uno de Ecuador, hay algunos de Colombia, de medidas provisionales, y ahora acabamos de sacar una sentencia de Operación Génesis que habla de derechos de poblaciones afrodescendientes que tienen regímenes jurídicos que se asimilan a los derechos de los pueblos indígenas. Panamá, ahora tenemos de Honduras dos sentencias que están en camino, hay una sentencia que está en camino de Chile, pero de México todavía no hay. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, gracias por la exposición. Y la pregunta es la siguiente. Bueno, en la Constitución sí tiene previsto, México es una república federal, y como república federal pues hay una legislación federal, hay una legislación de cada una de las entidades federativas, y en la Constitución está previsto que cada entidad federativa va a regular sobre los pueblos indígenas, sobre sus derechos. Entonces hay entidades federativas que sí tienen esa legislación y hay unas que no. Entre las que no está este estado de Michoacán, y no hay una legislación federal. O sea, cada estado va a regular sobre sus poblaciones. En un curso que se nos impartió aquí mismo en esta Casa de la Cultura Jurídica, en una videoconferencia, decía que no se tenía con precisión el dato, pero que había, que de acuerdo con ciertas fuentes había 69 pueblos indígenas y otras que 80 pueblos indígenas, y que en total
no se sabía si eran 6 millones o creo que hasta 10 millones de personas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta el número de personas, desde su punto de vista, en su opinión, ¿cuál sería lo más conveniente? ¿Una legislación federal para todo el país o que cada entidad federativa regule tomando en cuenta, pues, no sé, o sea, los grupos existentes dentro de su entidad? Yo diría que en términos generales, independientemente de que exista una normatividad federal o más a nivel de estadual, hoy en día los operadores de la justicia, los jueces, están habilitados para hacer un control de convencionalidad, utilizando un control difuso, acudiendo a los instrumentos internacionales, a interpretaciones que hacen los órganos internacionales de derechos humanos. Entonces, hoy en día, con la situación que está, lo pueden hacer, ¿no? Digo, independientemente que las constituciones respectivas que sus constituciones se lo planteen explícitamente esos derechos. Es decir, ustedes ya la Corte Suprema de Justicia dijo que había que hacer un control de convencionalidad teniendo en cuenta no solamente los tratados internacionales, sino la interpretación por los mismos de los órganos internacionales de derechos humanos. Entonces, hoy en día, independientemente de que exista eso, ya lo pueden hacer, ¿no? Después, a nivel de la arquitectura constitucional, la verdad que no soy constitucionalista, no sé qué sería mejor. Yo creo que siempre es más sencillo si tenemos un derecho nacional más único y ofrece menos dificultades después a cada uno de los estados de tener diferencias con lo que dice el estado de al lado, ¿no? Pero yo creo que es indiferente. El punto es que ustedes, con los instrumentos que tienen hoy, pueden aplicar el derecho internacional. Yo creo que eso es lo que yo pienso, ¿no? Y me da no sé qué hablar de cómo sería la arquitectura más ideal para un Estado, es decir, jurídica. Pensemos, por ejemplo, en los códigos procesales penales en Argentina, ¿no? Digo, Argentina tiene un código penal, pero tiene un montón de códigos procesales penales. Digo, ¿es peor que en Brasil, donde tienen uno solo, es un Estado federal? ¿O es mejor que en Estados Unidos, donde tienen códigos penales y códigos procesales penales en cada uno de los estados? No lo sé. Yo no soy un especialista de esa cuestión para determinar cuál es el esquema constitucional más adaptado para eso. Lo que sí les puedo decir, que eso me compete, es que hoy en día, con la estructura que tienen, con la arquitectura que tienen, que de repente puede ser insuficiente en este estado, pero aún así, con esas insuficiencias, pueden aplicar el control de convencionalidad sin ningún problema, ¿no? Eso, de hecho, es lo que dice la Corte Suprema de ustedes, tengo entendido. Buenas tardes, mi nombre es César Alcántar. Le agradezco que haya venido aquí a la Casa de la Cultura Jurídica a impartir sus conocimientos sobre el tema. Ahora bien, mi pregunta va dirigida directamente sobre los DESC. Es un problema serio en cuanto a los mínimos o máximos y sobre todo en razón de la capacidad del Estado para brindar ciertos derechos, salud, vivienda, agua, etcétera, ¿no? El desarrollo que ha habido a nivel internacional se ve más del lado del Sistema Universal de Derechos Humanos, es donde se ve más el desarrollo en las opiniones generales de algunos comités. Sin embargo, ¿cuál es el estándar que ha manejado la Corte, sobre todo sobre comunidades indígenas, que estamos hablando en esta ocasión? Porque, bueno, mucho va a depender de la capacidad del Estado, sobre todo por la lejanía de las comunidades, la posibilidad de comunicación y, bueno, porque principalmente, bueno, los hospitales y los centros de abastecimiento de agua, de luz y de los servicios públicos en general, generalmente se encuentran en zonas urbanas. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana sobre el particular? Bueno, a ver, en términos generales, para los DESC, efectivamente, yo tengo la costumbre de tutear a todo el mundo, perdón, no era por... usted ha resaltado algo que es totalmente cierto, que los desarrollos que ha tenido el sistema interamericano y particularmente la Corte Interamericana son muy pobres, ¿no? En materia únicamente de los derechos mal llamados de segunda generación.
¿no? Y la Corte Interamericana es muy conservadora y le gusta más desarrollar los derechos de primera generación, ¿no? La Comisión es mucho más vanguardista en ese sentido y tiene cosas más interesantes, ¿no? Es decir, eso, primera constatación, totalmente cierto lo que está diciendo. Segundo, a pesar de ello, sobre todo lo vemos en el caso de los pueblos indígenas, la Corte se las ha arreglado para, si bien no hablar directamente de los DESC, sí lo que hace es, en su jurisprudencia, por conexidad, como se dice, vincular algunos derechos económicos, sociales y culturales con algunos derechos de primera generación o civiles y políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les comentaba hoy del caso de Yaque Axa y Saoya Maxa, que también después en el caso Yamó Casec ocurrió lo mismo, que se conecta el derecho a la vida y la integridad con derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, eso se llama traer el derecho, hay algunos regímenes jurídicos que hacen mucho eso, traen los derechos económicos, sociales y culturales que muchas veces algunos juristas son muy reacios o muy conservadores a aplicar porque lo ven algo como un poco arriesgado, pero de alguna forma se le puede hacer un cortocircuito a eso y lo que se hace es interpretar el derecho social y político a la luz del económico, social y cultural. Es decir, ¿cómo yo puedo hacer efectivo el derecho a la vida si no tengo un acceso al agua en la población, ¿no? O si no tiene condiciones de salubridad, ¿no? O si no tienen viviendas, ¿no? ¿De qué forma van a poder desarrollar una vida digna? Entonces, eso es un poco la estrategia que están utilizando algunos jueces de la Corte Interamericana, que también, esto, ojo, no lo inventaron ellos, digo, en muchas altas cortes de muchos países hacen eso, es decir, saben que pueden gruñir dientes, ¿no? La gente se puede enojar cuando hablan de que podemos quedar como un poco fumados, ¿no? Entonces, lo que hacen es mantenerse más conservadores, con derechos civiles y políticos, pero interpretar esos derechos por conexidad traen derechos económicos, sociales y culturales. Eso es lo que hace la Corte Interamericana en este momento, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Digo, cuando ven ustedes casos sobre salud también, ¿no? Que tienen que ver con derechos a la salud, cada vez más. Hay una sentencia reciente del año pasado sobre fecundación in vitro, y ahí se han traído un montón de conceptos de DESC, pero sobre derecho a la salud, ¿no? Que jamás hubiesen cabido en un derecho a la vida o un derecho a la integridad, pero sin embargo se amplió todo ese catálogo utilizando derechos que son de segunda generación. Y con pueblos indígenas se hace exactamente eso, ¿no? Y yo creo que la tendencia es hacerlo cada vez más. Esa es mi opinión, ojalá no me equivoque. No sé si estoy contestando la pregunta suya con eso. No queda más sino agradecer su presencia aquí. Fue un honor, un gusto estar acá compartiendo esta hora y media con ustedes. Gracias, de verdad, muchas gracias.